Dr. File. Este 2019 se cumplen 140 años de una de las etapas más dolorosas y heroicas de nuestra historia nacional. Un tiempo lleno de sacrificios, muertes y conquistas que finalmente desarrollaron el territorio y la identidad del chileno. Estamos hablando de la Guerra del Pacífico, un conflicto bélico que marcó no solamente el futuro de lo que finalmente somos, sino que las relaciones en el vecindario latinoamericano y las fronteras de los países involucrados. Hace 140 años, la alianza peruana-boliviana y nuestro país llevaron sus convicciones hasta el área del enfrentamiento bélico. El gatillante de todo esto fueron los recursos minerales, considerados por la oligarquía como un instrumento de alta prioridad económica. La producción minera no solamente significaba el movimiento propio del capital, que en su mayoría era extranjero, sino que también se dimensionaba como la energía que fijaría el futuro y el desarrollo de las naciones involucradas. Como en el ajedrez, cada movimiento y decisión de los tres países en conflicto eran riesgos y costos con probabilidades de un viaje al abismo. Y la subida de impuestos de 10 centavos de Bolivia a los capitales chilenos, aprobada el 14 de febrero de 1879, fue suficiente para que la chispa se prendiera. De aquí en adelante, solo ira y guerra. Chile invade la Antofagasta boliviana bajo la presidencia de Aníbal Pinto. Bolivia espera hasta el 1 de marzo de 1879 para decretar el estado de guerra. El primer combate terrestre entre naciones fue en Calama, el 23 de marzo de 1879. Los últimos países al final del continente americano ardían y su océano Pacífico también. Chile le declara la guerra a Bolivia y Perú, bloqueando el puerto peruano de Iquique con su flota. El 12 de abril, el conflicto se centra en el mar, en donde las armadas de Perú y Chile se violentan en el combate de Chipana. Y así, un suma y sigue inevitable, que fue dejando muertos por todas partes, pero paralelamente formando la figura del héroe en hazañas sobrehumanas, como le sucedió a Arturo Prat, Patricio Lynch y Luis Cruz Martínez. ¿De qué manera marcó esta guerra la historia de nuestro país? ¿Cómo influyó en nuestra identidad como chilenos? ¿Cómo fueron las batallas que marcaron esa época? ¿Y quiénes son los héroes que participaron? ¿Cuáles fueron los grandes hitos y cuál es el futuro de los conflictos heredados? Esta noche, Dr. File nos presenta las figuras, los combates y las hazañas más significativas a 140 años de la Guerra del Pacífico. ...1779-1884. Ya son 140 años desde la Guerra del Pacífico y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy junto a Dr. File. ¿Cómo está, Dr. File? Gusto de saludarlo. Eduardo, siempre un gusto estar contigo y con todos los amigos y amigas allá al otro lado de la orilla, ¿no, verdad? Exactamente. De hecho, quisiera comenzar de lleno ya con la Guerra del Pacífico, estos 140 años de este conflicto que nos enfrentó a nuestros países hermanos y vecinos de Bolivia y Perú. ¿Por qué es tan importante para Chile, Dr. File, recordar la Guerra del Pacífico? Amigos y amigas, para Chile es importante recordar la Guerra del Pacífico por dos motivos, aparte de muchos otros que hoy día vamos a conocer. El primero es que ese conflicto hace 140 años estableció los límites fronterizos con Perú, Bolivia, Argentina y Chile hasta el día de hoy. Y uno sabe que siempre es bueno conocer los límites en todo orden de cosas, sobre todo hoy que se está estableciendo el nuevo orden mundial. Y el segundo motivo importante es que esa guerra permitió el desarrollo del ser chileno
permitió el desarrollo de la identidad, del nacionalismo chileno, es decir, que todos aquí compartimos una geografía y al mismo tiempo un destino común. Destino común que no estaba claro antes de la guerra porque se vivía en una oligarquía bien alejada de los sentimientos del pueblo y al mismo tiempo la independencia había sido hace poco tiempo. Eduardo, para partir pongamos los elementos fundamentales sobre la mesa, los límites que habían en la región antes del conflicto. Y uno tiene que ser muy claro viendo los mapas que vamos a ver, porque Bolivia, digamos Antofagasta, Mejillones, Cobija y Tocopilla, bajo esos mapas iniciales, eran de Bolivia. En el caso, efectivamente, en el caso de Perú, Iquique, Pisagua y Arica eran peruanos y Chile comenzaba 50 kilómetros al sur de Antofagasta el territorio. Eso es la base para partir. Pero aquí viene el análisis de esos elementos iniciales para que realmente uno comprenda la situación, Eduardo, porque uno dice, uno puede argumentar, no, los límites estaban súper claros, y eso no resiste un poco el análisis de la historia por los siguientes argumentos que les voy a señalar. Primero, por ejemplo, el Tratado de Limítrofe de 1866 establecía, por ejemplo, que Chile, Bolivia y Perú podían compartir la producción de la explotación de minerales. Es decir, claro, entre el paralelo 23 y 25, es decir, territorio boliviano, territorio chileno, los tres países podían compartir la explotación. Claro. Eso es un argumento para decir, bueno, la nacionalidad no estaba tan clara en ese sentido. También, la Patagonia, según los mapas, era chilena. Era un territorio, por lo tanto, también en litigio, pero los mapas arrojan que todo el cono sur era chileno. Dicho sea de paso, no era zona de conflicto la Patagonia, eso fue una derivada de una avispadita y la pasada. Por eso mismo, tampoco uno puede olvidar lo que fue la guerra de 1839 entre la Confederación Perú-Boliviana contra el Ejército Restaurador. Es decir, también porque el Ejército Restaurador era peruano y chileno y el Ejército de la Confederación era peruano y boliviano. Entonces, estaban tan claros los límites a pesar del papel, porque el papel puede resistir mucho. Desde el punto de vista de quien habla, queridos amigos, evidentemente, al menos no estaban muy claros. Y también recordar, por ejemplo, el poblamiento de Antofagasta, que se dice, evidentemente, bajo los límites bolivianos, se comenzó a poblar Antofagasta en 1846. Y no solamente se pobló con bolivianos, sino que también llegaron peruanos y chilenos a poblar Antofagasta y bueno, a comenzar la explotación de todas las riquezas minerales, especialmente del salitre que había ahí. Por lo tanto, en principio, si bien es cierto, están estos mapas, pero en la realidad, los límites, incluso cuando comienza la guerra, Perú y Bolivia le ofrecieron a Argentina para que se ingresara el territorio de Chile hasta del paralelo 25 al 27, es decir, te damos ese territorio que es chileno si tú vienes con nosotros. Entonces, primer elemento, a pesar de los mapas, los límites no estaban tan claros en la práctica. Hay un hecho esencial dentro de esta guerra y dentro de los diferentes episodios, quizás la batalla de la Concepción o lo que vamos a conmemorar la próxima semana, que es el combate naval de Iquique, que tiene que ver con este sentimiento patriótico de ser chileno. Finalmente, ¿cómo estos hechos, Dr. File, van configurando un ADN que hoy más o menos tenemos entendido y claro de lo que representa ser chileno? En realidad, lo que determina el ser de los países
Uno puede escribir constituciones, puede escribir leyes, pero lo que realmente determina el ser de las naciones no es nada más que la sangre, Eduardo. Eso en la política real te va a aglutinar, te va a hacer perteneciente, te va a hacer sentir perteneciente a un grupo humano común. La sangre. Y no hay más que la sangre en el establecimiento de lo que son al menos el antiguo orden mundial, que es el orden mundial establecido por los límites geográficos. Y en ese sentido también, mira, la guerra del Pacífico permitió precisamente eso, aglutinar en principio a una ciudadanía que no lo tenía muy claro. Primer elemento. La independencia de Chile, que comenzó en 1810, realmente terminó con la abdicación de Bernardo Higgins en 1923. Y después comienza, durante todo el siglo XIX, un periodo oligárquico en Chile. Periodo oligárquico, claro, mandaban esta oligarquía y el pueblo, el ciudadano, estaba bastante alejado del sentir de esta oligarquía. Hay que recordar también que esta guerra permitió, por ejemplo, que se unieran, mira, 2/3 de los que combatieron en la guerra la guerra del Pacífico pasaron a ser araucanos. Eso también se da en este momento de la historia. Al mismo tiempo, otro elemento que uno tiene que observarlo, que no estaba clara la nacionalidad, es porque, por ejemplo, también se da la guerra, toda la guerra del alzamiento general de Arauco, que ocurrió entre 1881. Es decir, todo Arauco se rebeló contra la oligarquía. No querían en ese sentido, bueno, la guerra de Arauco trae siglos y siglos, entonces no estaba muy claro el ser chileno. La guerra y particularmente el gesto heroico de Arturo Prat, como lo vamos a ver, cambió ese sentir. Por primera vez la gente va a comenzar a decir, bueno, vamos a la guerra no solamente para emular a Arturo Prat, sino para defender algo propio. En consecuencia, así como los límites realmente no estaban muy claros antes de la guerra, en la realidad, claro, la nacionalidad chilena tampoco estaba completamente consolidada y no está ni consolidada hasta el día de hoy, imagínate. Entonces, esa guerra por primera vez genera un sentimiento nacional. De hecho, lo que quiero preguntar a continuación es un poco con trampa, porque tiene que ver con esta situación. Porque es sabido que una de las causas de la guerra del Pacífico tiene que ver con los intereses de otras potencias en nuestro territorio, empresas extranjeras que operaban en nuestro territorio donde habían mano de obra chilena. Dicho sea de paso, esta sociedad, esta clase, este pueblo desconectado de las decisiones que toma la oligarquía es algo que la verdad que no ha cambiado mucho. No ha cambiado. ¿Cuáles fueron, sí, lamentablemente, cuáles fueron las causas específicas para seguir haciendo este seguimiento de la guerra del Pacífico? La primera causa, y uno tiene que decirlo, la primera causa fue el salitre, los recursos económicos. Por algo a la guerra del Pacífico también se le denomina muchas veces la guerra por el salitre. Esa fue la principal causa, pero uno tiene que saber que en todas las guerras no hay solamente una causa. Ningún, digamos, acontecimiento humano se explica solo por una causa, ¿ya? Pero la ponemos en número 1, la explotación del salitre. Y ahí comienzan a sumarse otra serie de circunstancias y causas que uno puede ir nombrando. Como por ejemplo, en 1873, Perú, Bolivia y Argentina buscaron una alianza y se estableció un pacto secreto, conocido ahora entre Bolivia y Perú para la defensa. Claro, ya vislumbrando un posible conflicto por los intereses económicos, evidentemente en la región de Antofagasta. Al mismo tiempo, claro,
los intereses en Antofagasta no solamente eran chilenos, sino que también estaban los británicos, el imperio británico metido ahí, sobre todo en lo que se explotaba el salitre. Que era como el cobre de hoy en día para nuestro país. Así es. Fuente de ingreso. Por lo tanto, uno va sumando esos elementos. Al mismo tiempo, en 1875, las guaneras peruanas comienzan a bajar un poco la producción, se va a pique esos recursos, y es en el momento, de alguna forma, donde Perú va a querer controlar de alguna forma la producción que la compartían hasta esa fecha Perú, Bolivia y Chile, la compartían. Y es ahí porque, como bien se sabe, había un tratado donde Chile lo aceptó, pero con la única indicación de que no se subieran los impuestos en los siguientes 25 años para la producción particular, evidentemente, del salitre en Antofagasta. ¿Y qué es lo que terminan haciendo Perú? Suben los impuestos, lo que va a ir detonando un malestar. Cuando suben los impuestos por 10 centavos, eso ocurrió particularmente el 14 de febrero de 1878, día clave, porque la empresa que producía salitre chilena, que era la Compañía Salitrera y Ferroviaria de Antofagasta, tenía prácticamente un tercio de toda la producción, capitales británicos. Y es en ese momento, cuando suben estos impuestos por unos centavos en la producción, que, bueno, la empresa británica chilena le va a pedir al gobierno de Aníbal Pinto que intervenga. Que tenía intereses también económicos en dichas empresas. Por supuesto que sí. Eso nos remonta a una cosa que ha sido histórica. La intervención extranjera, como lo dijo Eduardo Galeano oportunamente en Las Venas Abiertas de Latinoamérica, es una realidad desde que llegaron los españoles. Es decir, de alguna forma han sacado muchas cosas. Viendo a Aníbal Pinto. Por supuesto que sí. Y en este sentido, lo que va a suceder es que bajo la presidencia y bajo esta situación, el 14 de febrero de 1879, Chile se va a tomar particularmente y ocupar Antofagasta. La ocupación de Antofagasta, militar en este sentido, va a marcar con unos cuantos soldados, 200 soldados chilenos lograron tomar Antofagasta, para que uno se recuerde que eran pequeños pueblos en aquellos tiempos, mineros, no es como hoy día Antofagasta, pero con 200 hombres ocuparon Antofagasta, y tan pronto se ocupó Antofagasta, se va a detonar realmente el conflicto en términos de que Perú le va a decir a Bolivia le exigió a Perú la intervención debido a este pacto secreto. De agresión, claro. Por lo tanto, esas son a grandes rasgos las causas que van a detonar el conflicto de estos tres países. Si bien sabemos que el 1 de marzo de 1879 Bolivia decreta el estado de guerra, quizás para muchas personas todavía sea un tanto difuso el origen en términos bélicos de esta guerra del Pacífico. ¿Cuál fue la primera batalla de la hoy conocida Guerra del Pacífico? La primera batalla real de la Guerra del Pacífico fue la batalla por la ciudad de Calama, que estaba evidentemente en posesión de un hacendado boliviano, o al menos su principal defensor era un hacendado boliviano muy relevante, Eduardo, porque esa batalla, la batalla particular de Calama, va a generar, que ocurrió el 23 de marzo de ese año, tropas dirigidas por Eleuterio Ramírez. 544 hombres van a ir a Calama, se va a generar una guerra en 3 frentes,
Por el lado boliviano, 130 hombres van a defender Calamas, dirigidos precisamente por Eduardo Avaroa. Eduardo Avaroa defendió heroicamente Calama y falleció en ese acontecimiento. ¿Por qué uno lo dice? Porque Eleuterio Ramírez para nosotros es un héroe, pero también para los bolivianos, Eduardo Avaroa es otro héroe. Claro. Héroes que dan la vida por sus causas, pero uno tiene que saber, en la guerra siempre hay vencedores y vencidos. Y en realidad los vencedores también son vencidos, porque nadie sale tan ileso de las guerras. Héroes hay en ambos lados de la línea de combate. Eduardo Avaroa Hidalgo es un hombre de mucho peso en la historia boliviana, así como nosotros tenemos nuestros héroes, de pronto son nombres que van quedando un tanto olvidados, y yo creo que en virtud de la unión es bueno recordarlos también y ponerlos en el sitial de privilegio. Que un hombre haya caído defendiendo sus ideales, su tierra, es algo plausible. Si fuese al revés, acá también lo elevaríamos a la condición de héroe, y eso es lo que hay que traer a colación en estas conversaciones. Efectivamente, y nosotros hacemos este programa también con un objetivo nomás. Primero, nunca más volver a pelear entre los países hermanos que somos en América del Sur, sino para comprender los acontecimientos, para aprender del pasado, pero nunca para volver a un conflicto armado, menos en un continente que está llamado a jugar un rol común por los próximos tiempos. Así que, pero así es la historia, Eduardo. Esa guerra, más bien dicho, esa batalla de Calama marcó el inicio. La ocupación de Antofagasta, parte de todo esto. Porque hasta ese momento Chile no había declarado la guerra a Perú y Bolivia. Se hace posterior a ese combate en Calama. Perú había declarado un estado de guerra, y después de ese combate en Calama, Chile precisamente el 5 de abril de 1879 declara la guerra oficialmente a Perú y Bolivia, y tan pronto declara la guerra, o sea, el mismo día, va a ocurrir el bloqueo de la Armada contra Iquique. 5 de abril de 1879. Nos acercamos cronológicamente a ese 21 de mayo, una fecha clave para nuestro país, que si bien no marca un triunfo necesariamente, sí marca un cambio, un punto de inflexión en nuestra historia. Todos los secretos del combate naval de Iquique junto a Dr. File al regreso de la pausa en Mentiras Verdaderas.
Son las 11 de la noche, estamos en vivo y en directo junto a Dr. File, conversando el día de hoy sobre los secretos, la historia menos contada, las aristas menos conocidas de la Guerra del Pacífico. Y hemos llegado al combate naval de Iquique. La campaña naval, como es bien sabido, comenzó con el bloqueo de Iquique por la Armada chilena. Después, el 12 de abril de 1879, ocurre este primer combate naval en Chipana, entre Perú y Chile, donde ambos se adjudicaron el triunfo. Luego la Armada chilena bombardeó Pisagua y después destruyó Mejillones. Y así se llega al celebérrimo combate naval de Iquique, ese 21 de mayo de 1879. ¿Por qué el combate naval de Iquique y la gesta heroica de Prat y todas las personas que en este combate participaron es tan importante para la historia de nuestro país? El combate naval de Iquique marca un antes y un después, no solamente en la guerra, sino en el ser chileno, en la identidad chilena, fundamentalmente por el acto heroico de Arturo Prat y por la muerte de 143 marineros ese día. Eduardo, esto se tiene que detener porque, como lo señalábamos hace unos minutos atrás, Chile hasta la guerra del Pacífico y particularmente al combate naval de Iquique, prácticamente había un sentimiento como que, bueno, era una guerra de la oligarquía por sus intereses económicos por el salitre, bueno, y acompañado de todos los intereses británicos en la región, en este imperio británico. Sin embargo, la muerte de Arturo Prat, recordémoslo todo, lanzándose al abordaje del Huáscar en el primer espolonazo, marcó un antes y un después porque mostró un acto heroico por defender una idea de una nación que todavía se estaba gestando, Eduardo, y evidentemente por la muerte de estos 143 marinos junto a él. Ahora bien, pensemos lo que cuando ocurre esto, la noticia se difundió en Valparaíso inmediatamente. Muere Prat en un acto heroico y se difundió en Santiago, y lo que generó en términos reales fue que una gran cantidad de chilenos dijeron: me voy a enlistar para emular el acto de Arturo Prat. Por lo tanto, uno siempre tiene que recordar, queridos amigos y amigas, siempre que a veces en la historia un solo hombre puede más que millones. Y en el caso chileno fue Arturo Prat, que se transformó, bueno, en el máximo héroe naval de nuestro país. Cambió el sentir de la guerra. Comenzaron a enlistarse muchísimos. De hecho, en toda la campaña terrestre van a ser 2/3 araucanos, mapuches y otras tantas etnias originarias que van a pelear por Chile. Y no solamente ellos, sastres. Mira, todas las profesiones fueron a la guerra del Pacífico. De todo tipo. Imbuido justamente por este episodio, por este espíritu, ¿no? Claro que sí, por lo que hizo Arturo Prat, por el acto heroico, que siempre es bueno recordar lo que ocurrió el 21 de mayo. Quería preguntar cuáles son los hitos finalmente que marcan este combate naval de Iquique. 6:30 de la mañana del 21 de mayo de aquel 1879, el bloqueo en Iquique estaba al mando de la Esmeralda y la goleta Covadonga. Y a lo lejos, el capitán, por cierto, de la Esmeralda, de la Covadonga, le dijo a Arturo Prat que se veía el humo. Por lo tanto, se prepararon para la guerra, desayunaron, se enlistaron y evidentemente antes que se detonara precisamente el conflicto, al menos están los recuerdos de lo que habría dicho y de lo que dijo, según la historia, Miguel Grau, otro héroe, en este caso peruano. Son héroes que uno los tiene que reconocer
como se reconocían antes, la guerra en aquel entonces tenía algo de ética que se ha perdido en las guerras actuales. Pero según todo esto, antes de... La figura aquí de estamos Miguel Grau. con Miguel Grau, almirante, héroe de Perú. Los buques peruanos izaron la bandera de combate y el comandante Grau dijo lo siguiente a sus tripulantes en el Huáscar: tripulantes del Huáscar, estamos a la vista de Iquique. Allí no solo están nuestros afligidos compatriotas de Tarapacá, allí está el enemigo de la patria impune. Ha llegado la hora de castigarlo. Espero que lo sabréis hacer bien. ¡Viva Perú! Fueron las palabras de... Qué importante las palabras de Grau, porque ahí señala esta visión encontrada. Ellos venían a restaurar sus territorios que estaban siendo bloqueados por una nación extranjera. Desde esa perspectiva, ellos vienen a restituir el orden imperante, que es distinta a la visión que tenemos los chilenos, que es ante una agresión de dos naciones conflagradas, nosotros tenemos que defendernos. Estamos hablando del mismo hecho, pero de prismas distintos. Hemos puesto sobre la mesa eso. La realidad, mira, todas las guerras son irracionales. El poder económico por regla general siempre está, y en estas guerras de expansión y de conquista, sobre todo cuando no se tenían claros los límites. Por eso es bueno conocer los límites, establecer los límites con claridad. Bueno, ocurren estas cosas. Ahora bien, por su parte Arturo Prat, oye, yo esto lo tuve que decir cuando estaba en primero básico. Las típicas básicas que uno hace, ¿no? Yo lo tuve que decir, así que me lo aprendí de memoria. Lo que dijo Arturo Prat, según, bueno, la historia que ha quedado en el recuerdo. Muchas veces la historia, los historiadores exaltan a sus héroes, que es propio de todo este trabajo de historiador. Sus canciones para el recuerdo. Pero ¿qué es lo que dijo Arturo Prat al ver al Huáscar y a la independencia acercarse? Muchachos, la contienda es desigual, pero nunca se ha arriado esta bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar y si muero, mis hombres sabrán cumplir bien con su deber. Viva Chile. Y el conflicto se avecinaba y el trágico destino para Prat también. Porque lo que sucedió, bueno, el combate entró en una serie de fases, pero en la primera fase lo más relevante fue que el Huáscar atacó con sus cañones e inmediatamente destruyó y estallaron dos calderas de la Esmeralda. Era muy desigual por lo demás, en términos de tecnología y de fuerza de las embarcaciones. Mira, ¿era desigual? Sí se puede decir que era desigual, pero al mismo tiempo, por ejemplo, la Covadonga, que salió rumbo al sur, al mando de Condell, evidentemente, bueno, la independencia que la seguía la peruana era mucho más poderosa, pero la estrategia y los movimientos hicieron que finalmente la Covadonga ganara. Sea lo que pasó, al menos en esta primera etapa, le mandan un par de cañonazos y justo le llega a las calderas y prácticamente con el estallido de las calderas, la Esmeralda prácticamente quedó moviéndose nada, a 2 kilómetros por hora. Estaba prácticamente ahí a la deriva. A la deriva. Eso fue lo que ocurrió en su primer momento y la Covadonga, como te señalé, a eso de las 11:30 partió rumbo al sur y atrás Grau le dijo a la independencia que vaya a perseguirla. Lo que ocurrió después, bueno, fueron básicamente el ataque de Grau y del Huáscar, fundamentalmente a través de los grandes espolonazos que hubo. La Esmeralda recibió el primer espolonazo, había estado también recibiendo cañonazos desde Iquique, la costa, claro, de la costa, y ahí estaba. Y Grau decidió, como todos lo sabemos, espolonear. El primer
espolonazo que le llega a la Esmeralda no la dañó mayormente, pero sí permitió que se detonaran estas cosas que ocurren una vez en la vida nomás. Y al menos en el corazón y en la historia de Chile, solamente un acto de esa valentía ante un enemigo que estaba evidentemente ganando la batalla, porque Arturo Prat dijo al abordaje, muchachos, y se lanzó junto a Juan de Dios Aldea y, por cierto, a Arsenio Conave, que cayó al mar. Se lanzaron al abordaje del Huáscar. Y la muerte de Arturo Prat fue prácticamente inminente. Se dice que habría matado al único muerto, digamos, del Huáscar, lo habría matado Arturo Prat, pero si la historia es la correcta, primero a Prat le llegaron unos balazos en las rodillas y después algunos dicen que fue un hachazo en la cabeza que mató a Arturo Prat y otros dicen que fue un balazo en la cabeza. Lo cierto que ahí terminó la vida de este gran héroe chileno, diciendo y llamando a todos que a pesar de la desventaja había que ir, mira, dar la vida por algo que todavía no estaba consolidado, por una nación que todavía no tenía sus límites claros, su nacionalidad y su identidad tampoco la tenían clara. Y la muerte de Arturo Prat evidentemente significó un cambio completo del chileno común y corriente, del pueblo, de la ciudadanía, con el conflicto mismo. Al mismo tiempo, Juan de Dios Aldea cayó herido y Juan de Dios Aldea murió el 24 de mayo desangrado, pero también murió, no murió en el mismo Huáscar, pero murió desangrado un par de días después. Acto seguido, mira, Grau, la hidalguía y el honor que se tenía antes, le ofreció la rendición a los chilenos. Y los chilenos que quedaron al mando del primer teniente Luis Uribe Orrego dijeron no, sigamos la guerra. Pero se les ofreció la rendición y no lo aceptaron. Acto seguido, segundo espolonazo, unos cuantos bombazos directos al casco de la Esmeralda, 50 hombres muertos inmediatamente por los cañonazos, y es en ese momento cuando la Esmeralda ya comienza a zozobrar con el segundo espolonazo. Y el tercer espolonazo que vino inmediatamente significó que a eso de las 12:10 del día se hundiera, llevándose consigo la vida de 143 hombres chilenos, soldados, marinos, aparte de, evidentemente, Arturo Prat. Cuando uno dice y ve todas estas cosas, mira, uno hace la lectura de los arquetipos de los héroes. Y si ven, mira, el arquetipo de héroe, por ejemplo, el héroe nunca va a tener una mujer, por ejemplo, porque su ideal siempre va a ser bienes mayores, el ideal de la patria. Claro. Esos son los grandes, digamos, a lo que se deben los héroes. En este caso Arturo Prat era casado, pero al mismo tiempo entregó su vida siendo joven. Él había participado en la guerra con España en 1866 también. Tenía su experiencia. Se ha hablado mucho también que por ahí hacía, o le gustaba más de alguna vez, hacer espiritismo. ¿Se ha hablado de eso? Se ha hablado de eso. Abogado. Efectivamente, abogado, siendo muy culto también, él entregó su vida por esta idea de país, que son las grandes visiones nobles que tienen los héroes. Los relatos, los hitos, los que finalmente son los que hacen que todos trabajemos en pos de algo. Eso es una tesis que hoy en día se aplaude mucho en la intelectualidad sobre el crecimiento de los pueblos. Y al mismo tiempo, claro, él forma parte de un arquetipo, sí, no tiene todos los ingredientes, pero sí, un héroe chileno,
pero uno no puede dejar de nombrar los 143 hombres que murieron. De alguna forma, de un lado o de otro, uno puede ver en estas batallas verdaderos héroes. Algunos ganan, otros pierden. Hemos dicho que el combate naval de Iquique, 21 de mayo de 1879, pese a ser una derrota en la práctica para la logística de una guerra, significó un cambio sustantivo, un punto de inflexión, el espíritu del pueblo chileno hacia ese conflicto, en el deseo de querer emular el gesto heroico e ir a la defensa. Pero la historia avanza y teníamos este episodio y luego viene otro episodio también importante que tiene que ver con el combate de Punta Gruesa. ¿Por qué ese combate y lo que vino a continuación en el escenario marítimo son tan importantes para entender los derroteros de la Guerra del Pacífico? Ese mismo 21 de mayo de 1789, mientras la Esmeralda luchaba y zozobraba con el Huáscar, la Covadonga partió rumbo sur, arrancando del poderoso barco que era la Independencia. La Covadonga, dirigida por Carlos Condel, y por cierto la Independencia por el comandante Juan Guillermo Moore, otro héroe peruano que hay que también nombrarlo porque él después moriría en la batalla de Arica. Pero él, de alguna forma, cuando uno habla de Moore, habla de un hombre que estaba buscando la muerte por la defensa de los ideales peruanos en este caso. Y así es lo que ocurre. La Covadonga, la goleta Covadonga, muy rápida por cierto, va a ir pegado a la costa rumbo al sur. Cuando uno ve todo el detalle de la trayectoria, la Covadonga se salvó varias veces de la independencia. Pasaron juntas más de alguna vez y así y todo, en Punta Gruesa, debido a esta situación, la independencia era más grande, la independencia encalló. Y aquí está la cosa. A veces uno puede tener un arma menos poderosa, un barco menos preparado, no blindado como era la Covadonga, pero si se utiliza bien, ocurre lo que ocurrió en Punta Gruesa. Permitió que la independencia encallara, Carlos Condel retrocede, la bombardea, la destruye y cuando la estaba destruyendo aparece el Huáscar con Grau viendo este escenario y comienza a perseguir durante 3 kilómetros a la Covadonga. Pero como era rápida, se fue y cuando regresó, Grau se dio cuenta de que la independencia ya no servía para nada. Por lo tanto, en ese combate naval de Iquique se perdió la Esmeralda, pero se perdió la Independencia, que era un barco clave en toda la flota peruana. Así es la historia y así fue Punta Gruesa. Doctor Fael, estamos hablando del mismo día, pero no podemos dejar de lado otros gestos que ocurrieron durante este conflicto. Miguel Grau, a quien hemos señalado previamente, tiene gestos de cortesía para con la viuda de Arturo Prat. En un estado de las cosas que a veces cuesta un poco entender, considerando que es un conflicto bélico, donde tú estás dispuesto a matar a aquel que está levantando, esgrimiendo una bandera a tu juicio enemiga, y estás dispuesto en el campo de batalla a matar a esa otra persona. Pero dentro de aquello hay ciertos márgenes, hay cierta cortesía, hay cierta nobleza que es prudente y me parece a mí muy importante destacar y resaltar, como lo que hace finalmente con la viuda de Prat. Se llaman códigos de ética de la guerra que hoy día lamentablemente se han perdido, pero que hace un siglo, hace 140 años, no. Porque se dio cuenta Grau de lo que había significado el acto del capitán, del comandante Arturo Prat. Y él tomó las cosas de Prat y se las devolvió a la mujer, a Carmela Carvajal. Le devolvió todas las cosas con una carta reconociendo el heroicismo de su marido
que había fallecido. Por lo tanto, son esos códigos que de alguna forma te hablan de la nobleza de un verdadero militar, de un verdadero naval, de una persona que no lucha por algo personal, sino que por grandes ideales que llevan detrás, bueno, la fuerza de todo un país o los intereses de todo un país. ¿Me permitiría leer la carta que le envía Miguel Grau a Carmela Carvajal, viuda de Prat? Dice Monitor Huasca, al Ancla, Pisagua, junio 2 de 1879. Dignísima señora, un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted y siento profundamente que esta carta, por las luchas que va a rememorar, contribuye a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla. En el combate naval del 21 pasado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique, entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valoroso esposo, el capitán de fragata don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, como usted no lo ignorará ya, fue víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su patria. En defensa y gloria de la bandera de su patria. Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso y triste deber de enviarle las para usted inestimables prendas que se encontraron en su poder y que son las que figuran en la lista adjunta. Ellas le servirán indudablemente de algún consuelo en medio de su desgracia y por eso me he anticipado a remitírselas. Reiterándole mis sentimientos de condolencia, logro, señora, la oportunidad para ofrecerle mis servicios, consideraciones y respetos con que me suscribe usted, señora, muy afectísimo, seguro servidor, Miguel Grau. En el inventario de objetos enviados por Miguel Grau, héroe peruano, a la viuda de Arturo Prat, héroe chileno, iba una espada sin vaina pero con sus respectivos tiros, un anillo de oro de matrimonio, un par de gemelos y 2 botones de pechera de camisa, todos de nácar, 3 copias fotográficas, una de su señora y las otras 2 probablemente de sus niños, una reliquia del corazón de Jesús, escapulario de la Virgen del Carmen y medalla de la Purísima, un par de guantes, un pañuelo de hilo blanco sin marca, un libro memorándum, una carta cerrada y con el siguiente sobrescrito: Señor Lacero, Gobernación Marítima de Valparaíso, para entregar a don Lorenzo Paredes. Al Ancla, Iquique, mayo 21 de 1879, el oficial del detalle, Pedro Rodríguez Salazar. Es impactante el nivel de caballerosidad por parte de Grau para Carmela Carvajal respecto de la situación que había ocurrido y de la nobleza, incluso en un escenario de guerra donde todos están dispuestos a matar o morir, ese nivel de dignidad por ambas partes. Que nos recuerda a Miguel Grau, porque cuando uno habla también de Miguel Grau, después del combate naval de Iquique, Miguel Grau se transformó, sin lugar a dudas, en el máximo héroe naval también de Perú. Aquí lo estamos viendo. A tal grado que durante los próximos 5 meses del conflicto, Grau arrasó con todo lo que podía enfrentarse al Huáscar. Hay muchísimas batallas donde Grau va a adquirir el apelativo de el caballero de los mares. A tal grado era el temor cuando aparecía el monitor Huáscar que el principal objetivo de Chile fue apresar, capturar, destruir o hundir al Huáscar. ¿Por qué? Porque en aquel entonces del 1800 el dominio de los mares era determinante, en el mundo entero era determinante. Por lo tanto, el principal objetivo de la Armada, acabar con el Huáscar. Seguimos avanzando en esta historia que tiene que ver con los orígenes también de nuestro país, con la historia que debemos respetar y la historia de los países hermanos que también debemos respetar, sin el chauvinismo de entender que hay buenos y malos, porque en estas historias los buenos y los malos se cruzan. ¿Por qué es tan importante, doctor File, dentro del curso de la Guerra del Pacífico que estamos revisando esta noche, el combate naval de Angamos? El combate naval de Angamos
es clave, porque ese día el monitor Huáscar fue capturado por la Armada chilena y en consecuencia Chile pasó a dominar los mares y tuvo rienda suelta para dar inicio a la campaña terrestre. Eso que ocurrió el 8 de octubre de 1879, el combate naval de Angamos. Se enfrentaron el Blanco Encalada, comandado por José Galvarino Riveros, la Covadonga, pero también el Cochrane, con José Francisco Latorre. Ellos dos fundamentalmente fueron los barcos que se enfrentaron al monitor Huáscar. Y a las 9:40 que comienza el conflicto, lo que sucede, bueno, tener buena puntería, no hay como tener buena puntería, porque a las 10 de la mañana el Cochrane lanzó un bombazo que llegó a la torre de mando y acabó con la vida del almirante Miguel Grau, del cual solamente quedó una pierna. Por eso digo, a veces tener buena puntería, lo que le ocurre a la Esmeralda, ahora de alguna forma terminó en su ley Miguel Grau. También murió el teniente Diego Ferré. Y a raíz de esto, Elías Aguirre asume el mando del Huáscar. Pero ahí terminó la vida básicamente de este héroe peruano. ¿Y qué es lo que decir? Tanto el Cochrane como el Blanco Encalada, estos blindados chilenos, se acercaron y comenzaron a bombardear al Huáscar hasta prácticamente, bueno, hacerlo zozobrar. En un minuto de la batalla de Angamos, sucedió que los peruanos se dieron cuenta que ya la batalla estaba perdida. Y ellos decidieron hundir el Huáscar. Abrieron las válvulas y lo comenzaron a hundir. Porque sabían que si no lo hacían iba a ser capturado por la Marina chilena y eventualmente usado en su contra. Así es. ¿Cómo fue? ¿Y qué es lo que sucedió? Evidentemente el Cochrane y el Blanco Encalada se acercaron, lo abordaron y cerraron las válvulas. Lograron evitar que se hundiera. Con esto, Chile comenzó a dominar los mares y evidentemente dio el pie para que se iniciara la campaña terrestre, que tiene hitos fundamentales que siempre es bueno conocer. Permítame un segundo, doctor Fay, a propósito del monitor Huáscar, que actualmente está en Talcahuano, se puede visitar, está ahí, se ve desde la calle, es un lugar histórico, así como en Iquique hay una réplica construida esta vez en tierra de la Esmeralda, está en Talcahuano el original monitor Huáscar, este barco creado, construido en el Reino Unido en 1864 por orden del gobierno peruano y que sirvió justamente a la Marina de Guerra de ese país hasta el 8 de octubre de 1879, cuando es capturado, posteriormente sirviendo a la Armada de Chile hasta 1897, cuando fue dado de baja. Hoy es un museo marítimo flotante que está, como les decía, en Puerto Montt. Perdón, en Talcahuano, no en Puerto Montt. Así es. Talcahuano. Eduardo, comienza la campaña militar terrestre con el desembarco en Pisagua. Pisagua, justo en medio de Tacna y precisamente de Iquique. Las tropas que desembarcaron en Pisagua fueron alrededor de 9.900 soldados, 2/3 de ellos eran araucanos y alrededor de 800 caballos. Se fueron contra Iquique e Iquique, en la famosa batalla de Dolores, de alguna forma no presentó mayor resistencia, y desde la batalla de Dolores, queridos amigos, que ocurrió el 19 de noviembre de 1879, uno puede decir que Iquique pasó a ser chileno. Ahora bien, se detonan una serie de batallas también, la batalla de Tarapacá, donde ambos ejércitos dicen de alguna forma
no, el ejército peruano aparentemente venció evidentemente, pero no logró consolidar. Sin embargo, se va a dar una batalla que es la que marca un antes y un después en la guerra en tierra. Una pregunta que tiene que ver con algo que de pronto se comenta, pero del cual no se le ha dado tanta cabida, por lo menos en el curso de la historia. ¿Es efectivo que el tren chileno fue clave para las pretensiones en la guerra por parte de nuestro país? Sí, Eduardo, fue clave el tren, porque recordemos, el tren afortunadamente se había desarrollado por la explotación del salitre y permitió un abastecimiento que no lo tuvo Perú ni Bolivia, porque el tren en Perú llegaba prácticamente estaba en las inmediaciones de Lima. Sin embargo, el suministro que llegaba por tren fue clave en todo eso. Y recordar que en ese siglo XIX llegamos a tener, gracias a los británicos y otras tantas personas, bueno, la línea férrea más desarrollada del mundo. ¿Por qué no seguimos invirtiendo en los trenes? Eso es cuento para otro episodio. Pero fue muy importante porque el suministro lo permitió. Al mismo tiempo, hoy día se ha sabido, afortunadamente, que Chile también contó con un servicio de inteligencia de personas bastante acomodadas que permitieron, por ejemplo, entorpecer la compra de armamentos en Europa y en otras partes del mundo dirigidos a Perú y a Bolivia. Entonces, así como estaba el tren, también uno puede decir que aunque no estaba totalmente organizado, Chile tuvo un servicio de inteligencia estratégico que permitió que no se armaran tan bien los peruanos y bolivianos. Hay un libro de Guillermo Parvix que habla justamente de ese servicio secreto que hizo de las suyas. ¿Cuál fue la batalla que decidió finalmente la campaña militar de la Guerra del Pacífico, doctor Faé? La batalla que decidió en gran medida la Guerra del Pacífico fue la batalla de Tacna o del Campo de la Alianza. Esa batalla, Eduardo, por el ejército aliado lo componían unas 10.000 personas. Estamos hablando de Tacna, Campo de la Alianza. Mayo de 1880, ¿no? 26 de mayo de 1880. Un año después del combate naval de Iquique. Así es. Los aliados Perú y Bolivia tenían 16 cañones y por el lado chileno venían 14.000 soldados y 37 cañones. Mira, el desenlace evidentemente lo ganó Chile. Los peruanos y bolivianos perdieron a 2.800 personas, 2.500 heridos y en Chile murieron 2.128 personas y 458 heridos. Pero uno no puede pasar esta batalla tan importante sin precisamente al menos citar el libro Veterano de Tres Batallas del distinguido historiador Guillermo Parvix, donde aparecen los relatos de José Miguel Varela, un abogado que participó en la guerra y que relata algunos episodios que al menos se los voy a leer rapidito para que uno se dé cuenta lo que significó la guerra para un lado y para otro, la sangre que se perdió. Bueno, a las 6 de la mañana, según este relato, comenzó la campaña al son del himno de Yungay. 3 sacerdotes chilenos, uno era Ruperto Marchán Pereira, bendecía a los soldados chilenos que iban a la batalla, bendición para matar o para morir, y la artillería chilena comenzó el ataque contra el norte, contra el flanco derecho de los peruanos y bolivianos. Varela, en este sentido, formaba parte de un escuadrón de caballería de 400 hombres. Y me permito leer, aquí lo estamos viendo precisamente a José Miguel Varela, que dice: es extraño y difícil describir
estas sensaciones tan únicas y extrañas previas a la batalla. Miedo fundido con valor, confianza junto a la incertidumbre, tristeza y entusiasmo, todo junto a borbotones de sangre corriendo por el cuerpo. Con la ayuda de unos prismáticos ya se había detonado, la caballería todavía no entraba en la guerra. Dice, con la ayuda de unos prismáticos era posible ver cómo avanzaban y retrocedían los soldados y cómo iban cayendo y muriendo. Escuchen bien, de los chilenos que participaron en la guerra, peones, estibadores chilenos, profesores, campesinos, estudiantes, comerciantes, artistas, talabasteros, albañiles, caldereros, sastres, forjadores, artistas, cientos de civiles vestidos de soldados iban a la guerra, para que uno se dé cuenta quiénes iban a la batalla. Claro. Artistas también, Eduardo. Bueno, sobre esa sangre se forjó la nación chilena. Ahora bien, pasajes que me permito también señalar. Cerca de las 12:30 se veía a las fuerzas bolivianas corriendo sobre el campo de batalla como cosechando. Pero lo que hacían en realidad era ir rematando con la bayoneta a los cientos de heridos chilenos que estaban diseminados por todas partes. Los remataban. Eso es la guerra para un lado y para otro. Y así llegó la hora. Me salto los pasajes de este fantástico libro y le dice uno de los compañeros, ahora sí que sí, vamos a la guerra. Mi corazón parecía reventar. Era un abogado con el galope de cientos de caballos y el gurutal chivateo, aprendido por nuestra caballería en las campañas de Arauco, que era el mismo chivateo que hacían los mapuches en sus cargas de caballos, y todo esto enseñado por el gran héroe chileno también, que se llama Lautaro. Eso hay que decirlo. Y dice, tengo fugaces recuerdos de la carga, visiones de infantes chilenos heridos que caminaban como sonámbulos hacia la retaguardia sorteando nuestros caballos. Dábamos pechazos con los caballos a las compañías enemigas y movíamos nuestros sables como remolinos con toda nuestra fuerza, y se sentía como hacían su macabra faena. Ese era más o menos el escalofriante esquema de cómo se daba muerte a un enemigo. Me salto muchas partes, evidentemente. Recordemos ¿de qué libro estamos obteniendo? Veterano de 3 guerras del historiador Parvex, evidentemente. Y bueno, Varela se desmonta del caballo después de que ya estaba más o menos consumada la victoria y tiene estas reflexiones y estas cosas. Se desmonta de su caballo que estaba empapado de sangre. Entonces llega el teniente Silva y le dice, tu caballo no tiene nada. Es la sangre de los peruanos y bolivianos a los cuales les has cortado el pescuezo con el sable. A raíz de esto me sentí muy mal, dice. Y seguramente el teniente Silva se dio cuenta de ello y me preguntó si me acordaba de cuándo le partí el cuello a algún boliviano. Yo le respondí que no me acordaba, pero que sí de la sensación del sable cortando. Y yo le dije que me parecía, bueno, me salto esos pasajes. El teniente Silva acotó esto: dentro de todo lo malo, eso es lo bueno de la guerra, que uno olvida a los que había privado de la vida, pero tenía que tener presente que nuestra carga había salvado a cientos de miles
de chilenos. La batalla, por lo tanto, del campo de la Alianza o de Tacna fue determinante, Eduardo, porque esa batalla significó que Bolivia se retirara de la guerra, que volvieran las tropas sobrevivientes al país, a la región, evidentemente, de nuestro país, del país hermano, y también permitió que Chile y las tropas chilenas avanzaran y se tomaran Lima. Y aquí viene otro episodio muy importante de Lima. Dentro de esta historia, de esta cronología que estamos haciendo de la Guerra del Pacífico, estamos recordando algunos de los hitos más fundamentales, probablemente de aquellos que más recordamos por lo que nos enseñan en el colegio. Estamos tratando de revisarlo esta noche sin esa mirada apasionada de buenos y malos, sino que entendiendo los contextos de un hecho que dejó muertos en todos los países, que dejó dolor en Perú, en Bolivia y en Chile, pero que dejó también cambios que hasta el día de hoy perduran. Dentro de ese escenario hay otro momento que también se ha convertido en un hito dentro del heroicismo, dentro de esta configuración del etos chileno, que también es una derrota, pero una derrota que pagamos cara, como es la situación ocurrida en la emblemática Batalla de la Concepción. ¿Por qué es tan relevante la Batalla de la Concepción? La Batalla de la Concepción, que ocurrió allá ya en territorio peruano, a 200 kilómetros hacia la sierra peruana frente a Lima. En esa batalla murieron 77 soldados chilenos. Y es relevante y simbólica porque mostró realmente en batalla que el chileno no se rinde fácilmente y que está dispuesto en ocasiones a entregar la vida por la bandera, Eduardo. La Batalla de la Concepción, querido Eduardo, fue muy emblemática. Permítame un segundo, doctor File, porque vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar de una batalla ligándolo con lo que habíamos dicho antes, donde el grueso de aquellos que combatieron era gente inexperta, eran jóvenes, eran niños. Cómo defendieron hasta último minuto su posición y cómo entregaron la vida en la Concepción, lo vemos al regreso de la pausa, acá junto a Dr. File en Mentiras Verdaderas. Toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna. A la fuerza no hay que buscarla fuera de uno mismo, en lo superficial o lo material. Únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica. Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia.
Estamos esta noche revisando algunos de los hitos de la Guerra del Pacífico. Ese ocurrió entre 1879 y 1884 y que enfrentó a Perú, a Bolivia y a Chile. Y también tenemos muchos comentarios que nos llegan a través de nuestras redes sociales con el hashtag DrFileMB. Revisemos algunos de ellos. Ahí nos está diciendo Marcelo Fernando, Mentiras en la Red, entretenido con DrFileMB. Eduardo, un detalle: el Huáscar actualmente es el buque más antiguo del mundo y que está a flote. Entiendo que es el segundo. Hay uno que creo que se llama Warrior, que es el más antiguo que el Huáscar, pero lo podríamos averiguar. Jim Ron Beam, buen nombre, Puta que buen programa, dice: la Guerra del Pacífico, relatados por DrFile, enseñan historia a las nuevas generaciones que entre el celular y el reggaetón y el trap no tienen idea de lo que sucede o sucedió. DrFileMB. Nico Marín Salas dice: gran tema el día de hoy, combate naval de Iquique sobre el Esmeralda y el Huáscar. En este mes del mar, felicidades, nos dice Nico Marín. Y Miau dice: es genial el detalle de la historia que hacen. Muchas gracias, @Mentiras la Red, es lo que nos dice Miau. Algunos de los comentarios, muchas gracias. Estábamos hablando de los hechos ocurridos en la Guerra del Pacífico, 1879-1884. Y dentro de estos hechos destaca también la gesta heroica de 77 jóvenes chilenos en la Batalla de la Concepción. ¿Por qué es tan relevante? ¿Qué ocurrió en la Concepción, DrFile? La Batalla de la Concepción es muy importante porque muestra la heroicidad del soldado chileno dispuesto a dar la vida como la dieron 77 allá en la Concepción. Pero, queridos amigos, para ser justo con la historia y con nuestros hermanos peruanos, también uno tiene que decir lo siguiente, Eduardo, que después de la batalla del campo de la Alianza en Tacna, se fueron contra Lima y tomaron Lima. Y por cierto, los soldados chilenos, como suele suceder desde que la historia es historia, desde la guerra de Troya, Eduardo, 1200 años antes de Cristo, que hicieron saqueo y pillaje en Lima. Hay un texto muy relevante, pero cortito, de un oficial, Justo Abel Rosales, que habla del saqueo y del pillaje chileno en Lima y dice: una gallina llevada por un soldado era quitada a balazos por otro. La negativa de un trago de licor producía igual resultado. Todas las cuestiones las solucionaban la bala y la bayoneta. Un cabo de nuestra banda pidió un trago de vino a un soldado naval. Este no quiso darle y sin más el cabo lo mató de un balazo. Es decir, descontrol propio de estas cosas de la guerra y el alcohol de más. Varios soldados chilenos encontraron a unas niñas peruanas, según creo, y se encerraron con ellas a remoler en una casa, al son del piano tocado por callosas manos chilenas. En la puerta de la calle pusieron centinelas armados de rifle y bien amunicionados al que pretendía entrar bala con él. Por lo tanto, ¿por qué esto es relevante? Porque los peruanos, ¿cómo recobraron el poder? Lo hicieron fundamentalmente por la guerra de guerrillas que la organizó Andrés Avelino Cáceres, un héroe peruano, porque fue gracias a la guerra de guerrillas que la batalla de la Concepción iba a tener el desenlace que tuvo. Sucedió entonces que el 9 y 10 de julio de 1882, la famosa cuarta compañía del batallón sexto de línea de Chacabucos, con 77 soldados al mando de Ignacio Carrera Pinto, fueron a relevar a otros que estaban ahí, los mandaron y quedaron ahí esperando que llegaran las fuerzas de apoyo, que llegaron tarde evidentemente. 1.300 soldados peruanos se abalanzaron en esos días, 9 y 10, sobre los 77 soldados chilenos. En un momento dado de la precaria situación... El holograma de Ignacio Carrera Pinto. Aquí lo estamos viendo en nuestra pantalla digital. Mira, incluso en un momento dado,
ante la precaria situación en la que estaban rodeados por todas partes los chilenos. Le ofrecieron nuevamente, así como lo hizo Grau con los navales, le ofrecieron la rendición. E Ignacio Carrera Pinto dijo lo siguiente, le respondió así: en uno de los principales paseos públicos de la capital chilena existe inmortalizada en bronce la estatua del prócer de la independencia, el general José Miguel Carrera, cuya misma sangre corre por mis venas, por cuya razón comprenderá usted que ni como chileno ni como descendiente de aquel debe intimidarme ni el número de sus tropas ni las amenazas de rigor. Dios guarde a usted. La firma de, evidentemente, Ignacio Carrera Pinto. El desenlace, como todos lo sabemos y como la historia lo recuerda, es que sucumbieron finalmente. Las tropas peruanas, los 1.300 peruanos, incendiaron el lugar donde estaban al final de esos 2 días de resistencia y después no tenían ya más municiones, por lo tanto, en un momento dado de la batalla, salieron a pelear con los sables y murieron todos los 77, pero dejando un recuerdo imborrable. Recuerdo para nuestra nación, para la identidad de nuestro país, pero también, Eduardo, quizá lo más relevante hoy día, queridos amigos y amigas, es que todo esto realmente nos sirva para unirnos como países, para aprender del pasado, para saber que la guerra no es ninguna solución a ningún conflicto y, por cierto, para aquellos presidentes como Evo Morales, instigados por premios Nobel como Jimmy Carter, que quieren desestabilizar a nuestra región, digamos no, aquí vamos a vivir en paz. Y todos estos conflictos es para que aprendamos de la historia y no para abrir más heridas, Eduardo, porque ambos países, más bien dicho, nuestros 3 países, Perú, Bolivia y Chile, perdieron a gente querida. Pero a partir de ello, ahora uno puede hablar de que formamos parte de una nación, que tenemos una identidad. Por lo tanto, Eduardo, relevante estas palabras finales. La guerra terminó con el Tratado de Ancón, pero hoy, 140 años después, vemos sus efectos y lamentablemente para algunos las odiosidades todavía siguen presentes. Hoy peruanos y bolivianos viven en nuestro país, chilenos viven y trabajan en esas latitudes, somos todos hijos de una misma tierra y debemos propender al entendimiento de los pueblos. Como decimos siempre en cada una de las reuniones que tenemos junto a Dr. File, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Dr. File. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4
se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.